Buenos días, mi nombre es Inder Acosta y mi código es 1121-329-411. Pertenezco al grupo 69 de fotointerpretación y mapificación y me toca exponer las páginas desde la 1 a la 5 del libro de conceptos básicos de cartografía. Los mapas y sus propiedades hasta escalas. Un mapa es la representación gráfica a una escala reducida de una porción de superficie terrestre que muestra solo algunos rasgos o atributos de la realidad. Las características más importantes de los mapas son su control geodésico, su precisión horizontal y vertical, los cuales responden a estándares utilizados en cada país. Aquí vemos los elementos esenciales de un mapa, como son un título, fecha de los datos, fecha de publicación del mapa, leyenda, proyección y datum, escala, autor, fuente y otros como es plano y carta. Escalas. Concepto de escala. Mostrando el mundo en una hoja cartográfica. La escala expresa la razón de ampliación o reducción entre una distancia en el mapa y una distancia equivalente en el terreno. El conocer la escala de un mapa nos permite medir distancias, determinar áreas y realizar comparaciones entre diferentes objetos. Se expresa en escala numérica y gráfica lineal, como se muestra aquí en la figura. Aquí el cuadro más abajo nos muestra la relación entre escala del mapa, distancia y área representada por 1 centímetro en el mapa. Y la figura de la derecha nos muestra las diferentes escalas, 1 a 200.000, 1 a 100.000, 1 a 50.000 y 1 a 25.000. Para dar inicio a la sustentación, el primer punto sería calculando la escala de un mapa. Para calcularla, pues normalmente se expresa la relación con la unidad. Así la escala puede ser 1 en 50.000, también se puede expresar 1 sobre 50.000, que significa que la unidad del mapa corresponde a la realidad, a 50.000. Si la unidad es en 1 centímetro, quiere decir que ese centímetro del mapa equivale a 50.000 en realidad. Eh, para, para calcular se deben seleccionar dos puntos. Estos dos puntos pueden ser cruce de carreteras, unión de dos ríos. Se mide la distancia entre dichos puntos utilizando una regla o escalímetro. Se determina la distancia en metros o kilómetros entre los puntos seleccionados en el paso anterior. Esta información puede obtenerse de otro mapa de escala conocido directamente del terreno. Y para finalizar se calcula la escala se calcula la escala del mapa utilizando la siguiente relación, cuál es escala igual a distancia en el terreno en metros entre la distancia en el mapa en milímetros. Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Mauricio Flores Parra, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. A continuación les voy a sustentar la tarea 6, lo cual es generalidades de la cartografía. Mi código es 1-105-613-720. El siguiente es la malla de puntos. Esta malla de puntos sirve para calcular el área en un procedimiento tradicional y analógico que permite a través de una malla de puntos y conociendo la escala del polígono determinar el área. En este podemos observar un ejemplo que es una malla de punto con espaciamiento de 200 metros. El cuadrado del centro tiene un área de 100 hectáreas, kilómetro por un kilómetro por un kilómetro. Si deseamos conocer el área de dicho cuadrado, solo tiene que encontrar el número de puntos contenido en el mismo. En el caso que estamos mostrando es 25. Cada punto representa 4 hectáreas y por tanto el área es de 100 hectáreas. El siguiente punto es generalización, efecto de la escala en realidad. Al observar un mapa reconocemos que representamos la realidad, sin embargo no es la realidad. La escala representa el valor por el cual reducimos el tamaño de lo que se desea mapear. Al seleccionar la escala, estamos defendiendo el grado de generalización que aplicaremos a nuestro objeto de estudio. La escala de reducción es un tipo de escala que se utiliza
el tamaño físico del plano es menor que la realidad, esa escala se utiliza para representar piezas. Los planos de vivienda, mapas físicos de territorio, donde la reducción es mucho mayor y puede ser en escalas de orden de E1 en 50.000 o E1 en 10.000. En cartografía hablamos de simplificación. Ese concepto involucra el determinar lo esencial, lo importante de los datos a cartografiar. Se deben eliminar los detalles que no interesen. En algunos casos se exageran las características que deseamos resultar. Por ejemplo, una carretera de 20 metros de ancho estará representada por una línea de 0,6 milímetros de ancho en un mapa a escala de A1, 1 en 25.000 por 2 por 0,2 milímetros en un mapa de escala de 1 en 100.000 y por una línea prácticamente invisible a una escala 1 en 50.000. Por esta razón, los datos a representar en el mapa deben seleccionarse cuidadosamente. Se debe recordar que el área disponible para representar la realidad en un mapa es función de la escala y que la diferencia en áreas entre dos escalas es una función del cuadrado de la diferencia en escalas. Les agradezco por su atención. Que tengan un feliz día. Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Rodríguez Bermúdez. Hoy vengo a socializar de la unidad número 3, grupo 201-722, SLIN 69, la generalización efecto de la escala en la realidad. Al observar un mapa debemos reconocer que representa la realidad, sin embargo no es la realidad. La escala representa el valor por el cual reducimos el tamaño de lo que se desea mapear. Al seleccionar la escala estamos definiendo el grado de generalización que aplicaremos a nuestro objeto del estudio. La generalización cartográfica está en función de 4 elementos. De ellos, a continuación lo relacionaré según descripción de Mudkret 1992, Robinson, Sals y Morrison de 1978. Como les decía anteriormente, las cuatro funciones de los cuatro elementos de la generalización cartográfica las vamos a ver a continuación. Entre ellas vemos la simplificación, la clasificación, la inducción y la clasificación, la simbolización y la inducción. Primeramente encontramos la simplificación, el cual es el concepto de simplificación involucra el determinar lo esencial, lo importante de los datos a cartografiar, eliminando los detalles que nos interesan y en algunos casos exagerando las características que deseamos resaltar. Dentro de ellos, un ejemplo claro que podemos decir es una carretera de 20 metros de ancho, el cual está representada por una línea de 0,6 metros de ancho en un mapa de una escala de 1 sobre 25.000 por 0,2 metros en un mapa de una escala de 1 sobre 100.000 y por una línea prácticamente invisible a una escala de 1 sobre 500.000. Un objetivo de la simplificación cartográfica es adaptar los rasgos y características del mundo real en la escala elegida del mapa, manteniendo cuanto sea posible los fenómenos representados en el mapa. Por esta razón, los datos a representar en el mapa deben seleccionarse cuidadosamente. Recordemos que en el área disponible para representar la realidad de un mapa es función de la escala y que diferencia en áreas entre dos escalas es una función del cuadrado de la diferencia en las escalas. Por ejemplo, la diferencia
lineal entre un mapa y una escala de 1 sobre 5000 y otra escala de 1 sobre 200.000 en 4. Sin embargo, la diferencia en términos de área es de 16 veces. Posteriormente hablaremos sobre la clasificación, la cual consiste en agrupar los datos utilizados en una escala de medición y un conjunto de criterios. Por ejemplo, podemos designar a las vías terrestres como carreteras y a los cuerpos de agua como lagos. Los datos numéricos pueden reducirse utilizando estadísticos tales como el promedio o la desviación a estándar. Un método común de clasificar variables cualitativas consiste en agrupar los datos en cartografía. Por ejemplo, también podemos decir que los usos de los suelos pueden clasificarse como tierras agrícolas, bosques y áreas urbanas. La tercera decimos que es la simbolización. La simbolización consiste en asignar diversos tipos de signos a la información que hemos simplificado y clasificado. Un ejemplo es el cual podemos utilizar un punto para representar una ciudad o a un pueblo y una pala y un pico para representar una área minera. Son los puntos que referenciamos de una u otra forma de acuerdo al sector que queremos ver. Estilo ganadero, pues podemos identificarlo con un animal, una vaca. La parte agropecuaria, pues diferentes tipos de cultivos. El objetivo de la simbolización es comunicar al lector la información contenida en el mapa. La inducción es el proceso mediante el cual analizamos la información en el mapa. Por ejemplo, a partir de las observaciones puntuales de precipitación, es posible elaborar un mapa de isoyetas, el cual provee mayor información de las observaciones puntuales. Para finalizar, encontramos el mapa final es una mezcla de los factores anteriores y depende de los siguientes aspectos. Entre ellos encontramos el objetivo del mapa, el cual expresa la razón o la finalidad por la cual se elaboró. Esto nos quiere decir que depende para quién sea o vaya dirigido. En este caso puede ser para los niños, para adultos o puede ser cartográfico. ¿En qué ambiente se utilizará el mapa? Por ejemplo, si es un mapa de referencia para estudios detallados o se utilizará para unos cuantos segundos en una conferencia para ilustrar un aspecto específico de la representación. En las escalas es la relación entre el mundo real y su representación en el mapa. Cuanto menor sea la escala del mapa, mayor será el grado de generalización necesaria para representar el mundo real y por lo tanto menor será su contenido de información. En las limitaciones gráficas, para lograr el objetivo de comunicar de manera eficiente la información contenida en el mapa, el cartógrafo utiliza uno o más de los siguientes elementos gráficos básicos, como lo son el color, el tamaño, el tono, la forma, el espaciado, la orientación y localización de los elementos gráficos. Por ejemplo, una línea que sea el doble de otra será percibida como tal por el lector. Sin embargo, un círculo cuya área sea el doble de otro será percibida como más pequeño de lo que es en realidad. Muy buenas tardes, soy Tania Vanessa Bravo del grupo 69 y me corresponde exponer las diapositivas de la 15 a la 19 del libro de cartografía de conceptos básicos. Los mapas y su clasificación. Los mapas generales base o topográficos son los que representan o encontramos carreteras, elevaciones, ríos, lagos y asentamientos humanos. Los mapas cualitativos son los que presentan características del paisaje tales como uso, cobertura del suelo, geología, geomorfología o suelos.
Los mapas cuantitativos de superficie proporcionan información cuantitativa y de distribución espacial. Los mapas coroplécticos se utilizan frecuentemente con unidades administrativas tales como fincas, distritos, cantones, provincias o países. Mapas isoplépticos se elaboran a partir de puntos o centros de observación. Variables geoespaciales. Los datos puntuales. El dato puntual es aquella cuya existencia está estrechamente relacionada con una localidad o punto individual. Los datos lineales. La característica básica de los datos lineales es su unidimensionalidad. La dirección y la longitud son los atributos que nos permiten determinar las funciones lineales. Los datos areales. Las áreas o superficies son de naturaleza bidimensional y pueden representar tanto variables tangibles como abstractas. La religión de un país o de una región, el tipo de clima y el tipo de vegetación son algunos de estos ejemplos. Los datos volumétricos son tridimensionales y expresan una cantidad que se extiende por encima o por debajo de una superficie de referencia o nivel base.